Ya estoy todo tiznado, miren. Y bueno, eso es lo que tiene el fogón. Observen, tengo las dos ollitas acá. Es decir, tengo la ollita de siempre, pero se le sumó una hermana. Acá tengo una nuevita, esta es a estrenar. Y bueno, por supuesto, como si vamos a estrenarla, vamos a tener que curarla. Claro, les aviso, este no es un video de cocina hoy, pero naturalmente para poder cocinar acá en el fogón tenemos que tener algunos utensilios. Y en este caso, y hablando en serio, como siempre, les voy a enseñar, bueno, les voy a compartir lo que he aprendido y lo que voy a aprender de cómo curar una olla de hierro. Y les voy a explicar una serie de cosas, que tizne que tengo, ¿no?, que son imprescindibles para poder llevar a cabo esta tarea, que los frutos sean los deseados. Entendiendo principalmente la parte científica, podemos decir, de por qué el curado, el polimerizado, y bueno, que les dure muchísimos años. Así que, como siempre, ¡vamos! Las macromoléculas, los famosos polímeros, tenemos naturales y tenemos artificiales. ¿Y por qué les digo todo esto? Por el tema del teflón. Para empezar, tengo que decirles que los átomos son la base fundamental de las moléculas. Bueno, a ver, yo les voy a hacer una comparación muy sencillita de lo que es materia a partir de la molécula. Miren qué sencillo, yo siempre he puesto este ejemplo. Yo tengo una pared de ladrillos, ¿está? Esto podemos decir que es un elemento armado que podemos definirlo como materia, pero ¿por qué está formada? Por una cantidad de ladrillos. Y a la vez, esos ladrillos, ¿por qué están formados? Por una cantidad de partículas chiquititas. Vamos a relacionarlo. Partículas chiquitas, átomos. Montón de partículas chiquitas, moléculas, que serían ladrillo. Montón de moléculas, materia. Eso sencillamente es así. Espero que les haya quedado claro. Primero a lo primero, en este caso, como es una olla nueva, vamos a tener que darle una buena lavada. Por lo tanto, le vamos a sacar todas las impurezas que puede tener. Si ustedes pudieran tocarla, acá adentro, incluso por fuera, tiene una especie de pegote, vamos a decir. Bueno, eso viene de fábrica, por cierto, para que no se oxide. Por supuesto, esto es algo artificial, no la podemos usar de este modo. Tenemos que llegar a un punto final, en el cual le vamos a dar este acabado. Bueno, pero este acabado va a ser imposible, porque nunca en la vida vamos a poder lograr en una primera curada este tipo de acabado, ¿verdad? Porque esto tiene una cantidad de poros. Bueno, ahora en el transcurso se lo voy diciendo. El primer paso, vamos a poner un poco de detergente en la esponja. Esta esponja está medio para tirar ya, pero es lo que hay. Y vamos a aprovechar para sacarnos el tizne que tenemos de la otra olla. Ahora van a ver el por qué el tizne en la otra olla sigue estando y va a estar. Yo lo estoy haciendo con agua tibia, un poquito tibia. Es un poco mejor. Si lo quieren hacer con agua fría, en este caso, no hay mayor inconveniente. Echamos un chorrito y refregamos bien la esponja. Cosa de aflojarle toda la sustancia esa pegajosa que ya les digo que se supone que es un antioxidante. Y aquí sacamos todas las partículas que puede tener del proceso de fabricación. Y con esta misma agua y este mismo jabón le damos a la tapa. Bien, que arranque todo. Y ya que estamos, le damos un poquito de lado afuera. Listo. Esto lo vaciamos y le damos acá por fuera.
Esta parte de afuera no sería muy importante en este caso y ahora les voy a explicar el porqué. Bueno, le voy a dar bastante y se las voy a mostrar terminada. ¿Les parece? Porque si no, se me van a aburrir. Lista. Bien lavadita. Lo que todavía no le vamos a hacer el tratamiento de curado, el paso siguiente, porque voy a esperar a que se seque. Y mientras se va secando, vamos a prender el fuego. Cada vez más chicato estoy. Todavía no la vamos a usar. Vamos a seguir curándola. Suscríbete. Miren que el tema de la esponja acá con el detergente lleva un rato. Más o menos 20 minutos, menos de eso, ¿no? Hay que darle y darle. Ahora que se secó, vamos a ponerle la grasa todo por dentro. La untamos. Grasa de vaca, o la que ustedes quieran. Hay mucha gente que lo cura con aceite y está perfectamente bien. Es lo mismo. Pero, dada la costumbre de acá del campo, creo que en algún momento yo lo dije o lo voy a decir, siempre se acostumbró a curarlo con grasa. La grasa se la pasamos solamente por dentro. No es necesario pasarla por fuera. En este caso puntual, solamente por dentro, tanto a la olla como a la tapa. En el caso de la grasa, como es lo que tenemos en juego en este momento para curar la olla, es una macromolécula, un polímero natural. Los polímeros naturales son aquellos que tienen todas las enzimas que forman parte de nuestra biología, de nuestro sistema biológico. El teflón no es natural, el teflón es un invento químico y de ahí no sé si es bueno o malo, no soy quien para hablarlo. Al fueguito. Bueno, pero todavía no lo vamos a poner en el fuego. Primero vamos a ponerle agua fría. Recuerden que esto es muy, pero muy importante. Solamente agua fría. Si nosotros le echamos agua caliente acá, toda la grasa esa que está se va a empezar a derretir, ¿verdad? Entonces nosotros todavía no queremos que se derrita. Que se caliente. Tenemos que ponerle la tapa. Ahora bien, todo genial. Pero ¿por qué lo polimerizamos de este modo? ¿Por qué hacemos el tratamiento de este modo? Hace años se hacía de otro modo, por supuesto, se ponía un poco de grasa dentro de la olla, grasa cruda, se derretía en definitiva la grasa en la olla y de ese modo ya prácticamente una o dos veces ya quedaba curada. Pero bueno, vamos a tener que seguir, en este caso, las indicaciones del fabricante. Yo la compré en la olla y naturalmente viene con una serie de indicaciones que tengo que respetar porque si no la garantía no me va a servir. Bueno, pero vamos a razonar el por qué lo hacemos de este modo. Muy sencillito. Desde el momento que tenemos la grasa toda dentro de la olla, tenemos que llevarla al estado de polimerización, ¿verdad? Una de las formas de polimerización, palabra difícil, es calentando la grasa. La calentamos en este caso y tenemos tres elementos calientes. Por un lado tenemos la olla, el hierro, por el otro lado tenemos el agua en punto de ebullición y en el centro, al medio, tenemos la grasa. Por lo tanto, se calienta todo junto. El agua empieza a hervir, comienza a levantar presión y por supuesto la tapa es muy gruesa y por cierto pesada. Entonces esa presión hace que el agua se expanda y pegue a la grasa caliente, empuja a la grasa caliente contra las paredes de la olla. De ese modo, la grasa caliente empujada por el agua penetra en los poros que tiene la olla de hierro fundido. Y ahí es muy sencillito, tapamos los poros y bueno, ya tenemos la olla curada. Ustedes vieron, qué cosa más sencilla, ¿no? Es cuestión de razonar.
Ahora sí, a todo fuego. A tener en cuenta, cuando levantó el hervor, tenemos que vigilarlo, porque ¿qué ocurre? Que va a empezar a chorrear agua y nos puede apagar el fuego. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y a partir de que comenzó el hervor, lo vamos a tener 20 minutos. Yo no aconsejo que sean menos de 20 minutos, porque siempre es preferible pasarnos un poquito de quedarnos cortos. El curado por fuera, la engrasada por fuera, se debe de hacer para cuando va a ser utilizada en una cocina, no en un fogón donde tengamos humo. Por eso hay gente que las cura adentro de un horno, eso está perfecto. La seca, le hace todo el proceso. Pero este proceso es para cuando se va a utilizar en el fogón. Ustedes han visto, ustedes vieron que yo el video lo empecé con la olla tiznada. Bueno, esa olla se lava por dentro, pero por fuera prácticamente nunca se lava, porque nunca se va a oxidar tampoco. El hollín, el carbón que se va formando por fuera, no permite que se oxide. Puede pasar mucho tiempo en ese estado. Así que, clarito, esto es curado para fogón. Empezó el hervor. Antes que me tire más agua para afuera, lo destapo y le voy a quitar un poquito. Miren cómo hierve. A partir de ahora la tenemos 20 minutos. Le vamos a quitar un poquito de agua hirviendo y la voy a tapar nuevamente, porque ustedes no se olviden de que el agua se calienta y se expande. Como todos los elementos, cuando se calientan, se dilatan. Y tenemos que tener mucho cuidado ahora. Controlar eso, pues si no se nos apaga el fuego. Aquí le quitamos presión. Y algo está goteando. Pero no le podemos quitar la tapa porque si no nos curamos la tapa. Revisamos. Ya empezó a tirar las impurezas hacia arriba. Lo vamos a tapar un poquito más, así levanta más presión. Ahí creo que empezó a alargar algo de agua. ¿Sienten el goteo sobre la llama? Lleva un ratito curarlo así. ¿Qué opinan? Lo dejamos así, ahí no me apaga el fuego. Queda linda esta llamarada, ¿verdad? 20 minutos a todo hervor. Quiere decir que la primera parte del curado ya estaría lista. Se redujo bastante el agua. Vamos a tratar de sacar la olla de acá. Menudo trabajo. Ustedes no saben lo que pesa esta olla. Pesa más que un remordimiento. Suscríbete. Así es más fácil. Para poderlo bajar. Ahora sí, para bajarla con mayor comodidad, ya le quitamos agua. Y esta agua la volcamos en la cacerola esta, en la olla de aluminio. Así quedó la olla en la primera curada. Ahora viene la segunda curada. Esto es agua caliente. Le voy a poner un poquito. Miren cómo larga el vapor. Y ahora sí, la subo nuevamente a la parrilla, a su soporte, y la completamos nuevamente, pero esta vez, reitero, con agua caliente. Y tapa con ella nuevamente. A no golpearla, esto no es conveniente. Así que, cuidando siempre de que no se nos derrame cuando entró en ebullición, le damos 20 minutos más y veremos cómo queda. Un buen curado proporciona
una duración durante muchísimos años, permitiendo la conservación tanto de la olla como de los alimentos que se van a cocinar en ella. ¿Les gusta el fogón? Arrímense, arrímense. Vamos a mandar unas cazuelas. Tengo pensado, capaz que cuando miren este video ya hace rato que lo hice, tengo pensado copiarle con permiso a los hermanos brasileños para hacer una feijoada. Y con seguridad lo hagan en esta olla. Bueno, llegamos al tiempo. Pasamos ya los 20 minutos, los segundos 20 minutos, y le vamos a retirar la brasa, en este caso porque ya se terminó la llama. Este paso también es muy importante. Esta olla está muy, pero muy caliente. Y algo que no tenemos que hacer con este tipo de olla, jamás, es bajarle la temperatura de un modo rápido. Como puede ser el echar un chorro de agua fría. Yo hace un rato les dije que se había empezado a dilatar porque todos los cuerpos, las moléculas se dilatan al calentarse. Cuando empieza el proceso de enfriamiento, es al revés. Toda la materia se contrae. Entonces, el paso brusco de caliente a frío puede hacer que, crack, por la contracción se produzcan grietas. Esto a tenerlo muy en cuenta. Hacemos lo siguiente, lo dejamos solamente con el calor que hay acá, hasta que pase eso, que se enfríe, que tome una temperatura ya baja. Así que nos vemos después que esté todo pronto. Y quedan unos consejitos finales. Suscríbete. Y sigo atinado. Aquí está. ¿Ustedes esperaban ver otra cosa? Miren el tizne que tengo. Pues no. La olla curada inicialmente queda así. Y esto blanco que vemos se debe al depósito de minerales. ¿Saben por qué? Donde yo vivo es agua de pozo, es agua de manantial subterránea, no es agua dulce, por lo tanto es un agua dura. Esa agua dura está compuesta por muchísimos minerales. No son nocivos para la salud, claro está, pero nos vuelven locos con el sarro que se forma. Tal es el caso de las canillas y cañerías. Miren todo esto que les estoy mostrando. Ahora, ustedes dirán, pero eso no se puede cocinar. Claro que sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Acá, todo esto, cuando vayamos a cocinar, ahora no lo vamos a tocar, pero cuando vayamos a cocinar, le pasamos un trapito mojado y va a salir todo, no hay ningún tipo de problema. O incluso un poquitito de grasa de repente, si quieren también. Así que esto no es problema ninguno. De repente en la casa de ustedes, depende de dónde vivan, también les pasa. No les den importancia, pero es interesante que lo sepan. Yo he visto muchas formas de curar la olla, en definitiva. Y está, bueno, yo no puedo decir que aquello está malo, ¿no? Cada uno lo hace a su gusto. Pero esto, para lograr ese tono brilloso, negro, brillante, como vimos en esta otra olla, tenemos que cocinar muchas, pero muchísimas veces en ella. No es tan sencillo decir, vamos a sacar la brillante de entrada. Esto ya tiene una película antiadherente, como les expliqué en el proceso. Ya está polimerizada. Ahora lo único que falta es seguirle dando uso para lograr ese efecto y esa oscuridad que quede más linda, que quede brillante y más linda por dentro. Pero así ya la pueden utilizar tranquilamente. Esto a partir de ahora lo vamos a dejar como cualquier recipiente en el cual vayamos a cocinar, lo vamos a dejar limpito como está ahora. Bueno, si yo voy a cocinar mañana no hay ningún problema, pero si voy a cocinar dentro de 15 días puede ser que esté llena de tierra. Entonces, como les dije, cualquier recipiente vamos a limpiarla con un poquito de detergente y un trapito ahí, lavarla un poquito. Pero no le vamos a poner grasa a partir de este momento, ni después que la lavemos cada vez que la usamos. Eso de engrasarlo o ponerle aceite, que sería lo mismo,
no es aconsejable, al menos yo no lo aconsejo, y les explico el por qué. Tanto la grasa como el aceite, si pasa mucho tiempo, supongamos 5 meses, sin darle uso a la olla, se pone rancio, toma un gusto feo, y no se lo podemos sacar enseguida, porque desde el momento que tenemos un material poroso, ese sabor rancio siempre va a quedar. Por cierto, otro consejo es no guardar húmedo. En definitiva, cuanto más se usa, más linda va a quedar. Así que, así como está, sigan mis consejos y a darle palo. Vamos a cocinar en una olla de hierro nueva y acá en el fogón, porque esta es una olla para fogones. Así que nos vemos en alguna mondongueada o algo de eso. Cocina con fuego de leña. Que les sea de utilidad. Chao.